13 horas en punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 horas al día. Ya tenemos 20 grados en la capital, pronosticados 21 para esta jornada. Monserrat Álvarez, y comencemos con información policial. Así es, porque entre disparos y fuegos artificiales se desarrolló el velorio de un delincuente que había sido abatido por carabineros. Al menos 4 establecimientos educacionales tuvieron que suspender sus clases ante este funeral de alto riesgo. Fabián Collao, sí, con la información policial de la jornada. Y nuevamente este escenario, como tú lo mencionabas, Monse, que vuelve prácticamente a paralizar una comuna aquí en la región metropolitana. Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Monse, Andrés, muy buenas tardes. Claro, situación que se repite, lo habíamos visto hace algunas semanas en Quilicura por la muerte de alias el Guatón Mutema y ahora por este peligroso delincuente, el cual fue abatido durante este lunes en San Bernardo por carabineros. Ustedes están viendo las imágenes que corresponden a las últimas horas, cuando gran cantidad de disparos con escopetas, también con metralletas, según lo que se puede apreciar en pantalla, se llevó a cabo el velorio de este delincuente que nosotros le mencionábamos, Matías Alexander Cancino Cordero, de 21 años, alias El Martillo. Todas estas imágenes corresponden a la noche de este martes. Es cuando hay gran cantidad de fuegos artificiales, también gran cantidad de armas se vieron presentes en el lugar, y por lo mismo Carabineros tuvo que desplegar todo un operativo policial con el fin de poder evitar este tipo de casos y sobre todo estas imágenes que se fueron rápidamente viralizando a través de redes sociales. Por parte de las autoridades fue calificado como de riesgo extremo, sobre todo por el alto poder de fuego que mantenían los sujetos que fueron a visitar a este delincuente abatido. Todo esto al exterior de su domicilio ubicado en Ara con Procyon, sector de Pudahuel Sur. Por lo mismo es que durante esta jornada pudimos observar un fuerte contingente policial, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, también el control de orden público, además de muchos carabineros de la zona y también de otras comisarías de la Prefectura Santiago Occidente estuvieron presentes en el lugar con el fin de poder evitar que ocurriera cualquier tipo de situación, en vista y considerando que en horas de esta tarde está pronosticado de que los restos sin vida de este delincuente sean trasladados hasta el cementerio Canán de la ruta 68 en la misma comuna de Pudahuel, incluso con diversos efectos que les vamos a contar posteriormente. Pero los vecinos nos decían, claro, durante la noche de ayer, cuando ya comenzaron los operativos de Carabineros, se vivió pseudo tranquilidad, pero todavía está nervioso, sobre todo por la primera noche, donde incluso algunos de ellos tuvieron que esconderse en el primer nivel de los domicilios, bajo las mesas, para evitar que algunos de estos disparos que los sintieron muy fuerte, que los sintieron al lado de sus domicilios, pudieran ingresar hasta ellos y así poder terminar hiriendo a algunos de sus seres queridos. Es lo que le preocupa, e incluso varios de ellos no querían hablar con el rostro descubierto. ¿Por qué? Por temor a represalias, porque saben que hay de todo, dicen ahí en la zona, mucha droga, mucha delincuencia. Es el barrio donde lamentablemente ocurren estos hechos, donde los vecinos de bien, que están día a día, se despiertan temprano a trabajar, son los que los pasan peor. Vamos a revisar parte de sus declaraciones. En el día fue mucho disparo. Antenoche estaba muy feo. ¿A qué se refiere? A los balazos, fuegos artificiales. Es que lo que pasa es que hacen daño a los niños, los animales, los perros, todo eso. Tuvieron que dormir en el En la primer parte, piso. sí, en la parte del living, pues. Porque mucho fuego, muchas balas al aire, de verdad nos daba miedo. Mi nieto se asusta, se esconde debajo de la cama cuando escuchan los fuegos artificiales. Los animales también se esconden. Así que no, ya no podemos vivir tranquilos aquí ya. Terrible escuchar ese tipo de relatos por parte de los vecinos, los cuales estaban desesperados, obviamente, por lo ocurrido durante las últimas horas, e incluso agradecen las intervenciones por parte de Carabineros. Nosotros les mencionaba respecto a los establecimientos educacionales. Se suspendieron las clases en un colegio, en 2 jardines infantiles, y uno de los establecimientos adelantó la salida de clases. ¿Por qué? Porque ya sabían que estaba pronosticado que a las 4 de la tarde pudieran existir desórdenes, eventualmente producto de la salida del cortejo fúnebre de este peligroso delincuente, Matías Alexander Cancino Cordero, de 21 años. Recapitulamos un poco la historia, porque fue el día lunes que nosotros estuvimos presentes en el lugar, allá en la plaza de San Bernardo, cuando se pasado el mediodía aproximadamente, un grupo de motochorros
realizó una salida de banco a una persona, un comerciante de la comuna. Quería depositar 40 millones de pesos. Fue seguido, y ustedes están viendo las imágenes de cámaras de seguridad. Percutan un disparo al aire para amedrentarlo, y es en ese contexto que dos carabineros que estaban en una galería a pocos metros del lugar salen a ver lo que sucedía, y estos delincuentes lo intimidaron con armas. Es ahí cuando los uniformados tuvieron que repeler el ataque y terminaron con la vida, terminaron repeliendo esta intimidación en contra de Matías Alexander Cancino Cordero, de 21 años, alias El Martillo, el cual falleció producto de la gravedad de sus lesiones. Ahí por lo mismo se realizaron diversos peritajes, se acreditó la legítima defensa por parte de los carabineros, y por lo anterior es que comenzaron inmediatamente los velatorios en la comuna de Pudahuel, mientras que entregaban los restos sin vida de este antisocial. Pues bien, ahí comenzaron los disparos, luego ya fueron entregados su cuerpo, y posteriormente se ha realizado este funeral, el cual va a concluir toda esta ceremonia a las 4 de la tarde. Nosotros les hablábamos respecto a la suspensión de clases que ocurre en la zona. Nos especificaban desde la municipalidad que hay algunos que estaban cerrados producto del paro de los profesores para poder hacer la diferencia, pero los que están más próximos, que son, insistimos, un colegio, 2 jardines y uno que adelantó la salida, o sea, tuvo clases igual, es producto de los desórdenes y gran cantidad de disparos que ustedes están revisando en estos registros de redes sociales. Vamos a revisar las palabras del alcalde de la comuna. Hay suspensión de clases en algunos colegios, en otros estaba convocado un paro de profesores, que es hoy 15 de mayo, y en ese sentido entonces creemos que lo importante está en que el funeral se pueda desarrollar, pero se pueda desarrollar en paz, sin violencia y sin alterar la vida de las comunidades del sector sur de la comuna. Al menos lo que se pudo apreciar durante esta mañana, que había pseudo de tranquilidad, habían algunas personas que estaban en el domicilio del delincuente abatido, mientras que habían muchos controles vehiculares que estaba realizando carabineros con el fin de poder evitar el ingreso de elementos prohibidos, elementos ilícitos, o fuegos artificiales o armas blancas, armas de fuego, para que esto se desarrolle lo más rápido posible y sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problemas para los vecinos que no tienen absolutamente nada que ver. Durante la jornada de ayer, en la tarde, ustedes estaban revisando en medio de las imágenes esta evidencia que había por parte de carabineros, porque producto de estos mismos controles preventivos que se estaban realizando en el entorno, es así como carabineros se detuvo a 5 sujetos, los cuales querían acceder hasta ese punto, efectivamente, y con muchos elementos ilícitos, sables, cuchillos, incluso con droga dosificada, lo que obviamente provocó la detención de estos 5 involucrados, los cuales van a tener que responder ante la justicia producto de este decomiso. Ustedes están viendo, o sea, estamos hablando de armas cortopunzantes de gran nivel que pueden causar fácilmente la muerte de personas, también armas de fuego. Todo este tipo de elementos, todo este tipo de ilícitos fueron decomisados por parte de carabineros, y por eso es que como se intensificaron las fiscalizaciones en el lugar, por eso es que durante la jornada y en la noche de ayer y durante esta mañana no han habido mayores inconvenientes. Vamos a revisar los antecedentes, la actualización que realizó Carabineros durante esta mañana. Como resultado, hasta el momento, tenemos cerca de 1000 controles de identidad, más de 500 controles vehiculares, y tenemos hasta el momento 10 detenidos. La noche anterior, la noche recién pasada, no tuvimos ningún tipo de este tipo de situaciones. Solamente lanzamientos de fuegos artificiales. A raíz de toda la información que se tuvo el día anterior, se incrementaron, se focalizaron aún más los delitos, o sea, la situación en la arteria, y a raíz de eso se logró la detención de estas personas que lanzaron fuegos artificiales. Nuevamente, producto de un velorio, en este caso de extremo riesgo, es que los vecinos son los que lo pasan más mal. Imagínense que nosotros intentábamos conversar con ellos, la mayoría no quería entregar sus palabras por mucho temor, porque decían, acá nos puede pasar cualquier cosa. Vivimos al lado de este tipo de situaciones donde hay mucha arma,
mucha droga, muchos cuchillos, por ejemplo. También hay sectores de Pudahuel Sur que hay mucho barrista que está involucrado con los hechos ilícitos y por eso tienen temor de poder salir a trabajar temprano de manera normal y en la noche tienen que esconderse para no recibir balas locas o balas perdidas como son llamadas. De todas maneras, afortunadamente sus operativos han dado un poco más de tranquilidad durante estas últimas horas y se van a intensificar a eso de las 4 de la tarde cuando ya el cortejo sale rumbo al cementerio en la ruta 68 para poder ya finalizar con las exequias de alias El Martillo Delincuente abatido en San Bernardo durante la mañana de este lunes. Mons Andrés. Muy bien, Fabián, gracias por la información lamentable en todo caso. Ahora. Vamos a la noticia del momento. Por robo con homicidio están siendo formalizados los 4 detenidos por el crimen de un matrimonio, esto en Granero. Tráficos de llamados, disparos injustificados, el robo a una armería e incluso una zapatilla fueron claves en la investigación. Leila Zapata nos cuenta más desde la región de O'Higgins. Leila, buenas tardes. 4 personas detenidas vinculadas. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, mira, la audiencia había comenzó poco antes de la 1 de la tarde, sin embargo, no se alcanzó siquiera a discutir la legalidad de la detención porque una de las defensas privadas solicitó a la magistrada hacer un receso de 1 hora para poder conocer los antecedentes de la causa, argumentando que ellos no habían tenido acceso a la carpeta investigativa, sino hasta ahora en la mañana cuando llegaron al tribunal, por lo que la jueza decretó un receso entonces hasta las 14 horas. Es ahí cuando vamos a conocer el control de la detención y la formalización de cargos respecto de estos 4 sujetos. ¿Por qué las defensas solicitan esta carpeta investigativa? Porque lo que entendemos es que ellos van a discutir la legalidad de la detención de los operativos que hizo ayer la Policía de Investigaciones y es por eso que están solicitando estos antecedentes a lo que ha acogido a esta hora el tribunal. El día de ayer, recordemos, se hicieron 19 allanamientos en distintas comunas de la región de O'Higgins, logrando la detención de 10 sujetos, 4 de los cuales estaban directamente vinculados con este robo con homicidio, según los antecedentes que maneja el Ministerio Público. Tal como tú decías, Andrés, el registro de los teléfonos celulares, unos disparos injustificados que hubo posteriormente en la comuna de Graneros, en otra población de acá de la comuna, y también los rastros de los zapatos que utilizaron ese día los sujetos permitieron la identificación. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de la PDI respecto a cómo se logró encontrar a estos 4 sujetos y también la detención del último sujeto que fue durante la tarde de ayer. Recordemos que en primera instancia habían 3 detenidos, luego en la tarde se suman 5, a 5 sube la cifra y finalmente son 4 los que quedan detenidos por este caso, este último vinculado con el automóvil en el que llegaron al lugar de los hechos el día 12 de marzo. Escuchamos las declaraciones de la Policía de Investigaciones. La evidencia que mantenía este teléfono nos permite abrir, dentro de otras más que se fueron recibiendo durante la investigación, ir estableciendo la participación de otros sujetos en esta agrupación criminal. Una vez identificado este número, se logra establecer que esta persona había sido detenida en una detención ciudadana por un robo con intimidación el día 17 de marzo. Se logró establecer la ruta de ingreso y egreso de estos sujetos por intermedio de estas pisadas que fueron levantadas meticulosamente por personal de la Fuerza de Tarea y del Laboratorio de Criminalística. El día de ayer se logró incautar un arma que está vinculada directamente con digamos, el robo de la armería que ocurre en el mes de febrero. Ahí estaban las declaraciones de la Policía de Investigaciones de la región de O'Higgins respecto a todas las pericias que se hicieron y cómo precisamente estos disparos injustificados en una de las poblaciones acá en la comuna de Graneros hace match esta arma con una de las armas que precisamente se ocupó en el homicidio y cómo también una de las armas que incautan ayer en la casa de uno de los detenidos fue parte de una de las más de 40 armas que robaron en febrero pasado desde una armería en la comuna de Rancagua. El alcalde de Graneros estuvo presente en esta audiencia, una audiencia que cabe recordar no es una audiencia reservada, es una audiencia pública, sin embargo, por la logística de este tribunal que es demasiado pequeño, que cuenta solo con una sala, el personal de la prensa ha tenido acceso a ella solo a través de la plataforma Zoom y no al interior para dejar el espacio para los intervinientes. Recordemos que en este caso está el Ministerio Público, también la delegación presidencial como querellante y hace pocos minutos
Graneros, llegó el abogado de la familia de Rodrigo González y Carolina Calleja y presentó una querella, en este caso contra todos quienes resulten responsables, querella que fue acogida por el Tribunal de Garantías de Graneros y que los vuelve intervinientes en este caso. El alcalde señaló que ellos tenían antecedentes anteriores a respecto a estos hechos, sí tenía ciertos reparos con el trabajo del Ministerio Público y que no se les permitió ser querellantes en este caso, y señalan que ellos han entregado aportes, que incluso entregaron información de dónde se estaban vendiendo las armas que habían robado desde la armería. Escuchamos al alcalde de Graneros. Para poder llegar a esta circunstancia de asesinato, antes tuvieron que pasar muchas cosas. Y ahí es donde creo que ese costo, ¿cierto?, de lo previo, que muchos de nuestros vecinos de la comuna, imagínense ustedes, o sea, ser vecino de estos delincuentes, sin duda que era una gran preocupación, una gran alerta. Muchos vecinos y vecinas nos llegaban datos, nos llegaba información de decir que, por ejemplo, había una venta de armas, ¿cierto?, en ciertos lugares de la comuna, en esta conexión, ¿cierto?, con el robo, ¿verdad?, de la armería. Sí, Leila, también surgían otras informaciones, no sé si mencionaron en la formalización respecto, por ejemplo, que uno de los involucrados materialmente en este crimen habría participado en un robo. 4 días después hubo una detención ciudadana, a este sujeto se le detiene, se le lleva a la cárcel, se le revisa su celular en una de las tantas revisiones que se hacen en la cárcel, no sé si de Rancagua, aquí en Santiago, y ese teléfono coincide justamente el tráfico de llamadas con el tráfico que hubo en el momento del crimen allá en Graneros, que fue 4 días antes. No sé si se mencionó ese elemento como un teléfono celular de un sujeto, de un delincuente que fue detenido 4 días después. Ese mismo sujeto habría participado justamente en este tema, en esta tragedia, en este crimen allá en Graneros. Mira, la verdad es que todavía esos antecedentes no se conocen porque, como ya les mencionaba, la audiencia aún finalmente no comienza, solamente se dio el inicio formal y se decretó este receso para que las defensas puedan tener acceso a los antecedentes de la investigación. Pero sí, efectivamente, ayer, dentro de los antecedentes que entregó el Ministerio Público y personal de la Policía de Investigaciones, señalaron que este sujeto que fue detenido, como tú señalabas, en esta detención ciudadana, días después se le incauta este teléfono al interior de la cárcel de Rancagua, y es precisamente este sujeto quien ayer estaba en un juicio abreviado por ese robo con intimidación. Sale de la cárcel y es detenido inmediatamente por personal de la Policía de Investigaciones que lo estaba esperando afuera del complejo penitenciario. Lo llevan hasta Rancagua y, claro, efectivamente dentro de esa investigación, de esa incautación de ese teléfono que se encuentran parte de los mensajes que tenía este sujeto con la banda y también parte del match que tú señalabas que se hizo, porque recordemos que se rastreó al menos 300 números telefónicos que estuvieron ese día en los alrededores de Nuevos Caminos. Vamos a escuchar más detalles de parte de la Fiscalía respecto a todas las diligencias que se hicieron para dar con estos sujetos. Ese testigo lo sitúa en el lugar y además hay una declaración de un imputado acá presente, el cual pidió hablar conmigo, que quería declarar, y él quiso cooperar, donde también, ¿cierto?, se hace como antecedente y se pide y se refuerza la orden de detención de Diego. Ahí estaban, dentro de lo que es el inicio de la audiencia, las justificaciones que entrega el Ministerio Público ante el tribunal para dar cuenta de por qué las personas que están siendo imputadas están detenidas. Son parte de los antecedentes y los detalles que vamos a conocer durante esta formalización de cargos, principalmente cuando se soliciten las medidas cautelares, porque recordemos que es en esa instancia donde el Ministerio Público presenta toda la batería de pruebas que tiene ante los magistrados para poder justificar las medidas cautelares, que en este caso entendemos van a ser la solicitud de prisión preventiva para los 4 imputados por parte del Ministerio Público. Y como él señalaba, efectivamente hay uno de los sujetos que ya siendo acorralado por parte de la Policía de Investigaciones y también por la Fiscalía, decide cooperar en esta investigación y logra abrir las puertas para llegar al resto de la banda que habría participado en este doble robo con homicidio ocurrido el 12 de marzo en la comuna de Graneros, Andrés. Leila Zapata, seguimos conectados contigo con esta formalización desde la región de O'Higgins. Muy buenas tardes.
Bueno, y en medio de la investigación por el caso Procultura, hoy fue revisado el recurso de amparo de la psiquiatra Josefina Uneus. El libelo apunta contra la resolución que permitió a un equipo de la PDI realizar un pinchazo a un llamado telefónico entre ella y el presidente Gabriel Boric. Natalie Catalán nos cuenta detalles. Natalie, adelante. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, fue en la Corte de Apelaciones de Antofagasta donde se revisó este recurso de amparo, que es tremendamente importante, porque ¿qué sucede si es que este recurso de amparo interpuesto por Josefina Uneus, expareja de Alberto Larraín y también cercana al presidente porque había sido su médico en 2018, ella es médico psiquiatra, si es que se acoge este recurso de amparo, lo que busca la defensa, que lo explicó su abogado Alejandro Aguad, es que se elimine y se saque de toda la investigación cualquier registro que se haya podido obtener a través de la interceptación del teléfono de Josefina Uneus, entre ellos, por supuesto, esta conversación ya ampliamente conocida que tuvo el presidente Gabriel Boric con esta médico psiquiatra, una conversación que el propio abogado defensor catalogó en la audiencia como la primera vez en la historia que había sido intervenida una conversación de un presidente de la República y además que habría sido intervenida de manera ilegal. Eso es lo que sostiene la defensa. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos? Ellos sostienen que durante toda la investigación y la carpeta investigativa contiene respuestas de la empresa telefónica cuando se le consulta por el RUT de Alberto Larraín. Esta empresa, Entel específicamente, señala 2 teléfonos celulares. Ninguno de esos es de Josefina Uneus. Ellos se preguntan entonces y plantearon a los ministros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de dónde sacó la Fiscalía el número de Josefina Uneus, por qué lo pinchó y por qué después de haberse dado cuenta de que esta persona que no calificaba, no se encontraba en condición y en calidad de imputada, se le siguió escuchando esta conversación. A través de este recurso buscan entonces impugnar toda prueba y no solamente esto va a afectar al tema de la conversación con el presidente Gabriel Boric, sino que varias conversaciones que sostiene Josefina Uneus con su madre, con cercanos, con amigos que trabajaban en la fundación y que podrían ser de interés para la Fiscalía. Escuchemos parte de las declaraciones del abogado defensor de Josefina Uneus. La única escucha telefónica hoy día respecto al presidente de la República es una conversación captada a partir de la interceptación ilegal de doña Josefina. Pero ¿cuál fue la primera resolución que se pronunció con respecto a Josefina Uneus en torno a si podía o no ser interceptada? Es del 16 de octubre. O sea, perdón, y la conversación con el presidente Boric es del 14 de octubre. O sea, es una conversación que ni siquiera quedó blanqueada, y lo digo entre comillas, por la resolución ilegal que venimos impugnando. Es una cuestión de una gravedad insospechada. Claro, escuchábamos parte de la defensa también de Josefina Uneus, que sostiene que esta intervención es ilegal, que se tiene que eliminar cualquier registro obtenido del celular de Josefina Uneus en la carpeta investigativa. Pero ¿qué es lo que dice finalmente la Fiscalía Regional de Coquimbo, que es la que lleva esta investigación? Ellos sostienen que al pedir un DICOM de Alberto Larraín aparece este número, no a través de las informaciones que entrega la compañía de teléfonos, sino que a través de un DICOM. Lo comienzan a intervenir el 2 de octubre y se dan cuenta de que el teléfono era de propiedad de Josefina Uneus. Y a raíz de las conversaciones que ahí se registran es que deciden solicitar, como lo decía incluso el abogado defensor, al Tribunal de Garantía de Antofagasta que se les permitiera seguir realizando esa escucha telefónica. Es bien relevante porque además la Fiscalía, a diferencia de lo que señala la defensa, que sostiene que Josefina Uneus se mantiene en calidad de testigo, la Fiscalía dice que ella siempre ha estado desde el momento incluso en que prestó su primera declaración, el 19 de noviembre del año pasado, que siempre se le informó que estaba en calidad de imputada desde el momento que se le empezó a intervenir entonces el celular y se dan cuenta que era ella la que utilizaba el teléfono que ellos tenían registrado como a nombre de Alberto Larraín. Otro punto relevante y que no se había escuchado hasta el momento es el tipo de delito que se podría estar investigando en la causa Procultura. Se había hablado de fraude al fisco, de lavado de activos además, pero hoy en la audiencia el fiscal adjunto de Coquimbo señaló que se atrevería incluso a decir que se podría eventualmente constituir un delito de asociación ilícita. Todas esas declaraciones y los motivos de por qué se mantuvo pinchado el teléfono de Josefina Uneus los revisamos a continuación. Se establece por parte del personal policial a cargo de la diligencia que el número estaba siendo utilizado por la excónyuge del señor Larraín, doña Josefina Uneus, quien comienza a relatar diversa información en virtud de esta interceptación que nos hizo sospechar de su
participación en el delito que estábamos investigando. Las líneas investigativas nos han llevado a conjeturar dentro de las posibles hipótesis delictivas la de asociación ilícita, además de la del fraude al fisco, el delito de administración fraudulenta, a lo cual hay que ratificar lo ya investigado con relación al lavado de activos. Claro, escuchábamos las palabras de Fiscalía, esos son los eventuales delitos. Recordemos que esta causa, luego de 2 años de iniciado el caso Democracia Viva, del cual nace también esta otra arista del caso Convenios, lleva casi 2 años, todavía no hay ningún formalizado, por lo tanto todavía todas las personas investigadas son imputados y por eso es tan relevante conocer dentro de las próximas 24 horas. Podría ser dentro de mañana, durante las primeras horas del día, que la Corte de Apelaciones entregue su resolución por escrito a los intervinientes y conocer finalmente si se van a poder utilizar las escuchas telefónicas del celular de Josefina Uneos, entre ellas la conversación con el presidente Gabriel Boric para la investigación en el caso Procultura. Muy bien, Natalie, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a la pausa y al regreso de las siguientes imágenes que vienen desde Punta Arenas, en donde un temporal de viento provocó daños, caída de árboles, dejó más de 45.000 clientes sin electricidad. Vamos y volvemos a la pausa. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con las noticias. Desde Costa Rica fue extraditado a Chile el Chucky, un peligroso sicario venezolano del Tren de Aragua que operaba en Viña del Mar y que está involucrado en 5 homicidios. Catalina Balboa con los detalles desde la ciudad Jardín. Catalina. Hola, buenas tardes, Monse, Andrés, porque fueron 7 meses del proceso judicial, mucho más rápido que en otros casos, para la extradición de Renzo Espinosa, hombre venezolano de 27 años, quien estaría implicado en diversos delitos ligados a una célula del Tren de Aragua que estaba funcionando en Viña del Mar, en Quilpué y Villa Alemana. Para hacer un poco el contexto, es que en agosto del año 2024 la Policía de Investigaciones iba tras los pasos de esta célula que traficaba drogas en diversas plazas de Viña del Mar. Es ahí en donde, después de un mega operativo denominado el Tren del Mar, es que se desbarata a esta célula y se detiene a cerca de 34 personas. Sin embargo, uno de los líderes, la mano armada, el brazo armado de esta banda en particular, es que no se detenía a pista. Justamente Renzo Espinosa junto a su compañero Juan José Farías, quienes ambos habían escapado de este operativo que terminó con cerca de 16 personas en prisión preventiva. Es ahí en donde la Policía de Investigaciones, también trabajando con equipos internacionales, la Interpol, es que detectan a los movimientos de Renzo Espinosa y de su compañero, que también es denominado el Chencho, el Chucky y el Chencho, ambos buscados por las policías. Su compañero Juan José Farías fue detenido en Iquique un mes después, pero no se tenía noticias de Renzo Espinosa hasta que en octubre del año 2024 en Costa Rica, mientras él iba transitando por el paso Canoas hacia Estados Unidos, es que se detiene a esta persona por un control migratorio. Sin embargo, al ver la alerta de la Interpol, es que finalmente es detenido este hombre, quien estaría involucrado en cerca de 5 homicidios calificados, también siendo partícipe de sicariatos en Viña del Mar y del tráfico de drogas. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de las autoridades sobre este caso en particular. Hemos concluido el trámite de extradición. El día de ayer llegó a nuestro país el sujeto venezolano alias el Chucky. Lo estamos formalizando por 4 hechos de homicidio calificado, uno de ellos con 2 personas fallecidas, más un secuestro con homicidio calificado, más el delito de asociación delictual por ser un brazo armado y el sujeto encargado de la protección del Tren de Aragua en la comuna de Viña del Mar durante el año 2023 y 2024. Andrés Monse, esta situación es, en este caso, la detención de esta persona se debe también a su participación en los homicidios y él ahora ya fue extraditado. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Es que él estaría siendo formalizado en este momento de manera remota a fin de llevar todos estos cargos, principalmente de homicidios, sicariatos y también tráfico de drogas en la región de Valparaíso. Él ahora estaría esperando qué es lo que va a enfrentar. Quedaría en prisión preventiva por lo que nos comentaba el fiscal y esperemos qué es lo que va a pasar también con lo que también tanto él como el Chencho, su otro compañero, van a tener que enfrentar. Ellos arriesgan penas inclusive de cadena perpetua. Por eso mismo es la atención que se va hacia este nuevo integrante del Tren de Aragua, quien estaría involucrado en todos estos delitos y que por supuesto ya está enfrentando la justicia chilena. Monse, Andrés. Catalina Balboa desde la región de Valparaíso, muy buenas tardes.
Bueno, y estamos aquí viendo imágenes de Punta Arenas, donde un temporal de viento ha provocado daños de diversa índole, caídas de árboles y también ha dejado más de 45.000 clientes sin electricidad. Alicia Cárdenas está desde la ciudad magallánica. No sé si hoy día estábamos contigo en la mañana, Alicia, y el viento estaba, pero terrible. Parece que ahora está un poquitito más calmado. Pero el frío no cesa. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mira, la sensación térmica actualmente es de 7 grados bajo cero. El viento ha disminuido un poco a esta altura ya del día, pero sin embargo fue una situación que desde muy temprano, a eso de las 7 de la mañana hora local, comenzó a desarrollarse un fuerte viento que ha provocado estragos, caída de árboles, desprendimiento de techos, más de 45.000 clientes en Punta Arenas, un 80% de la ciudad sin luz, servicio que por ahora ya está repuesto, y también la suspensión de clases a raíz de las fuertes rachas de viento que en la ciudad fueron de 111 kilómetros por hora la máxima. Sin embargo, en la costa preste atención porque ahí se sintió de 140 kilómetros por hora. Unas fuertes rachas, ya lo decíamos, que provocaron, por ejemplo, donde estamos ubicados nosotros actualmente, en Avenida Colón, con Bories, en pleno centro de Punta Arenas. Solo en este bandejón 3 árboles se cayeron. Ustedes pueden ver las imágenes que su raíz se desprendió totalmente de la tierra, y estos son los árboles que están aquí en el bandejón en el centro de Punta Arenas, pero no fueron los únicos árboles que se cayeron a raíz del fuerte viento. También en Avenida Manantiales, en calle Manantiales, muy cercano a la costanera de Punta Arenas, en el sector norte, una rama de gran tamaño también cayó sobre la vía, imposibilitando el correcto y normal tránsito de los vehículos por ese sector. Y también en el sector sur de Punta Arenas, una gran rama cayó sobre un árbol. Son parte de los estragos que ha causado el viento aquí en la capital regional de Magallanes. Es por eso también que Senapred elevó una alerta temprana preventiva a raíz de estos vientos, pues además del viento, también se esperan chubascos y la posible presencia de aguanieve. Una situación, ustedes podrán pensar, en la que el sur del país estamos acostumbrados a convivir con el viento, pero que sin embargo ha causado una serie de complicaciones. Por eso los invito a escuchar palabras de la gente, cómo vivieron este gran temporal. Terrible, allá arriba en la Santos Mardones quedó las casas desclavadas arriba, en la parte de arriba. Yo creo que hubo como unos 120, 130 kilómetros por hora. Cuando llegué acá al World Café de Santander, se cortó la luz por completo. Y nada, estaba muy fuerte, muy fuerte. De ahí me estuve investigando un poco en internet, como tenía mis datos, claro, se cayó los árboles y todo el tema. No pensé que haya sido tan fuerte realmente. Terrible, porque se cayeron 2 árboles ahí, pero el viento le tengo mucho respeto. Así que la gente a cuidarse. Desde las 7 a.m. nuestra ciudad estuvo con mucho viento, duró bastante rato, que significó algunos problemas. Caída de árboles, el más emblemático fue Colón con Bories, que ustedes lo vieron, cae sobre la calle. Se levantaron una alerta temprana preventiva como evento meteorológico por los fuertes vientos que iban a afectar al sector norte, centro de nuestra región. El llamado a la comunidad es mantenerlas hasta por lo menos las 15 horas. Sí, lo vimos en las imágenes, este temporal de viento que provocó los estragos, lo decíamos, 45.000 clientes sin luz. Incluso perdimos el contacto con Alicia Cárdenas, nos decía 7 grados bajo cero. La sensación térmica allá en la capital de la región más austral del país, sin duda un fenómeno. Claro, uno podría decir, ¿están acostumbrados? No, nunca está acostumbrado a este tipo de viento. Las precipitaciones de la semana pasada, incluso un terremoto hace 2 semanas, o sea, ha estado agitada la cosa allá en Punta Arenas. Alicia, ¿estamos de nuevo contigo? Sí, ha estado bastante movida la zona aquí, que regularmente, ustedes saben, es una región completamente tranquila, pero durante este mes nos hemos sorprendido, incluso nosotros que habitamos aquí en el extremo sur del país. Ya lo decían las autoridades, este evento fue el más fuerte que se ha producido durante esta jornada de fuertes vientos. Aquí vemos cómo está la raíz del árbol que se desprendió completamente. Este se trata de un ciprés de 125 años.
Es por eso igual la gran magnitud de su tamaño. Yo estoy al lado de este ciprés, no sé si pueden dimensionar más o menos la altura. No, no es el mismo. No, el tipo es ciprés. No, digo, no, no no es haga el mismo. analogía a Montserrat Álvarez. No Claro. digo No dije ciprés. nada. Es el mismo tipo de árbol, especie, digo, a eso voy. Pero mira, Alicia, incluso acá, si Alicia, Víctor puede mostrar mira, la se ve profundidad. chiquitita al lado Si puede de la mostrar raíz la del árbol. profundidad. Sí, efectivamente, yo les decía, es un árbol de 125 años con una raíz bastante extensa, un tronco bastante grueso. Incluso si Víctor, mi camarógrafo, se puede acercar acá hacia donde está este gran orificio que quedó del desprendimiento de este árbol. Y que no fue el único, solo en este bandejón de Avenida Colón con Bories, que es pleno centro de Punta Arenas, fueron 3 los árboles que se cayeron. Este fue el más grande, atrás están los otros, y personal municipal sigue haciendo trabajos para podar las ramas que están aledañas a la calle, a calle Colón, en donde transitan los vehículos, una de las calles más transitadas de Punta Arenas, y son parte, bueno, de los estragos que se han vivido en esta zona del país, en donde también se espera para la tarde lluvia y la posible caída de agua-nieve. Las clases mañana van a continuar con normalidad, solo fueron suspendidas por la jornada de hoy a raíz de los cortes de luz en distintos sectores que ya ha repuesto la empresa a cargo de este servicio. Muy bien, Alicia, muchas gracias por la información. Muy lamentable cuando uno ve ese árbol añoso increíble. Bueno, él no resistió el viento, ¿no es cierto? Así es, gracias, Alicia. Ahora. Y nos vamos al Centro de Justicia. Hasta ahora formalizan a Diego Soto, recordemos, el profanador de tumbas que robó un cráneo y dañó el mausoleo del expresidente Salvador Allende en el Cementerio General. Josefa Bustos, con los detalles de esta formalización. Josefa, buenas tardes. Hola Andrés, Monse, ¿cómo están? Sí, bueno, una audiencia que todavía continúa y que ha durado cerca de 1 hora. En esta, el fiscal ha ido exponiendo todos los detalles que permiten de alguna manera reconstruir esto que todos conocimos a través de este video que se viralizó, ¿no? Donde se ve a Diego Soto Montero, de 25 años, profanando una tumba, también haciendo una serie de piruetas, risas, burlas, etcétera, en parte del Cementerio General. Lo que se ha expuesto hasta este minuto, muchachos, da cuenta que durante varias horas este hombre junto al menos un individuo más permanecieron en el Cementerio General realizando una serie de acciones y daños. Entre medio está, por ejemplo, lo que ha causado la indignación también de los daños y alteraciones provocadas al mausoleo del presidente Salvador Allende, pero también hoy día se le imputan 2 delitos más y que tiene que ver con la profanación de esta tumba donde ingresa esta bóveda y saca este cráneo que luego exhibe en este video que se viraliza, pero también la alteración de otra sepultura más a la que saca su lápida que ocupa como rampa para poder seguir haciendo estas piruetas. Lo que ha dicho el fiscal hasta ahora es que finalmente es el informe de la Bridec lo que permite situarlo en el lugar, dar cuenta de los daños provocados, que hoy día, incluso aunque son bóvedas y sepulturas muy antiguas, todavía hay deudos que son responsables de estos mausoleos, de estas sepulturas, y que hoy día están percibiendo el daño de esta acción que no tiene ninguna razón de ser, decía el fiscal, que no tiene ningún argumento. Incluso en algún minuto, sí recordamos que durante la tarde de ayer la Fiscalía en algún momento allana la vivienda de este sujeto en busca también de su paradero. Encuentran también un cráneo, que es el que aparentemente habría sacado y es el que exhibe en este video. También hay otro cráneo más y exhibe también el fiscal las imágenes de otras extremidades, es decir, no solo en este minuto se le está formalizando a este sujeto por profanar esta tumba que todos conocimos a través de este video, sino que también habría profanado otras más que se está investigando. La identidad de estos tampoco se conocen hasta ahora, pero es parte de lo que se ha estado exhibiendo a esta hora en el tribunal. Y por cierto también, algo que lo decíamos, un repudio generalizado que también podría provocar acciones judiciales de parte del gobierno. Escuchamos a esta hora las impresiones y declaraciones también de la subsecretaria de Prevención del Delito, Claudia Letao.
Le corresponde al gobierno en este caso es evaluar esos antecedentes para poder determinar si corresponde o no la presentación de una querella por parte nuestra. Eso está en evaluación, es lo que se hace en estos casos de alta connotación, se evalúan los antecedentes y luego se toma esa decisión, y en eso obviamente es muy importante también los antecedentes que se entreguen hoy día en la formalización de esta persona. Bien, ahí las palabras entonces de Carolina Leitao. Esto, ya les decía, continúa esta audiencia de formalización. A esta hora se está discutiendo, ¿no?, la medida cautelar prisión preventiva que ha solicitado la Fiscalía en orden a asegurar la seguridad de la sociedad. Dice que es un peligro para la seguridad de la sociedad. Y por otro lado también el defensor ha expuesto y ha atribuido estas acciones a un posible padecimiento de tipo psiquiátrico. Recordemos que ayer a este sujeto finalmente se le encuentra en el hospital José Horvitz, en el Instituto Psiquiátrico de Recoleta, donde él acude por voluntad propia, según se ha expuesto en el tribunal, aduciendo una emergencia psiquiátrica. Pero finalmente es desde el Horvitz donde dicen que no existen hoy día antecedentes que permitan atribuir que no pudiera hoy día, por ejemplo, pertenecer y ser parte de este proceso judicial. Se está hoy día discutiendo si es que habrá o no prisión preventiva. Vamos a estar atentos a lo que resulte de esta jornada. Josefa Bustos, muchas gracias por el completo informe. Seguimos conectados contigo desde el Centro de Justicia. Buenas tardes. Vamos hasta ahora hacia Uruguay porque miles de personas han dado el último adiós a José Pepe Mujica. El velatorio, que se sumó también el presidente Gabriel Boric y el brasileño Lula da Silva en las últimas horas. Los detalles con nuestro compañero Rodrigo Siderakis, quien está desde Montevideo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Así es, amaneció nublado hoy Montevideo en una jornada que se ha extendido por 48 horas, donde miles de personas se han acercado hasta aquí, el Palacio de la Legislatura, a despedir a Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, donde muchos de sus habitantes han estado durante incluso la noche a la espera de poder entrar y despedirlo al interior de este lugar. Pero no solamente uruguayos, han llegado brasileños, también algunos chilenos desde Santiago y desde el sur del país a rendir tributo. Hoy será la última jornada de este velatorio y mañana ya se realizará el funeral de manera privada. Pero otro de los hechos importantes es que han llegado presidentes hasta este lugar, entre ellos el presidente Gabriel Boric, quien vino sin prensa de una comitiva bastante pequeña, donde ingresó al lugar, se entrevistó con la viuda y posteriormente se acercó precisamente al ataúd donde está Pepe Mujica. Pero bueno, conversamos durante toda esta jornada con diferentes personas que han llegado hasta este lugar, que recuerdan obviamente a Mujica con mucho afecto, un presidente que ha generado bastante influencia no solamente en Montevideo, también en todo el mundo. ¿Qué fue lo que nos dijeron? Los escuchamos a continuación. Tuve la suerte de conocer a Pepe Mujica, de admirarlo. Es un líder que marcó en América Latina. Creo que es un ejemplo de lo que la política necesita hoy en Chile y en el mundo. Nada, el Pepe Mujica es un referente, yo creo, para todo el continente, así que era preciso venir acá a despedirlo. No me voy, estoy llegando, dice el Pepe. Yo creo que su filosofía de ver la vida, de estar en la política, en un liderazgo y además llevarlo con humildad. Y nos llegó a todo el pueblo, ¿viste? Es un representante del pueblo, de todos, del más chico al más grande, y luchó por eso. Bueno, como ya les contábamos, este velatorio público, donde han venido miles de personas que ustedes ven a mi espalda cómo transitan saliendo desde la legislatura, se extenderá hasta esta tarde-noche para mañana hacer el funeral privado, donde participarán, por supuesto, algunas autoridades del país, pero fundamentalmente su familia. Es todo lo que podemos contar desde acá, desde Montevideo, donde se siguen desarrollando diferentes actividades aquí a propósito de la muerte de Pepe Mujica, un personaje conocido a nivel mundial y también, como hemos visto aquí en la calle, en las principales avenidas de Montevideo, muy querido por la comunidad. Nos vemos, que estén muy bien. Buenas tardes. Que estés bien, Rodrigo, muy buenas tardes. Lo dejamos allá seguir reporteando y nosotros justamente les contamos que hasta hoy termina este funeral de Estado, pero recordar además que mañana finalmente se va a cumplir la última voluntad, ¿no?, que tuvo Pepe Mujica, que fue ser enterrado en la granja donde vivió durante 40 años junto a su esposa, y sobre todo quiere ser enterrado en el mismo árbol en donde enterraron los restos de su perrita Manuelita. En estos momentos. Sí, porque en prisión preventiva quedó el profanador de tumbas,
Volvemos al contacto con Josefa Bustos del Centro de Justicia. Josefa, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, lo decías, Andrés, hace solo breves instantes ha concluido esta audiencia de formalización de Diego Soto Montero, este hombre de 25 años que se dio a conocer por este video viralizado y que da cuenta de... está hablando... Defensor, ¿podríamos conversar brevemente? Ya. El defensor nos dice que no puede hablar, es el único que nos faltaba por conversar en esta audiencia porque él es defensor público y sigue en audiencia. Pero en resumen, muchachos, sí, ha quedado en prisión preventiva. El tribunal ha determinado 150 días como plazo para la investigación, para seguir reuniendo antecedentes. Recordemos que no solo es este video, esta profanación, la que nosotros vimos a través de este video, por lo que finalmente se le formaliza. Hay un delito de alteración a daños a monumentos nacionales, un delito de ultraje a cadáver y 2 delitos de ultraje a sepultura, porque también se da a conocer en la audiencia que existe un ultraje a otra lápida. Además, dentro de sus pertenencias, en un allanamiento que realiza la PDI en su domicilio, se encuentra otro cráneo y extremidades que van a tener que ser analizadas. Hoy día, entonces, lo que ha dado cuenta el tribunal es que, pese al argumento que emitió la defensa, el defensor que acabamos de ver pasar, atribuyendo algún padecimiento de tipo psiquiátrico que lo hiciera inimputable, finalmente el tribunal ha determinado que no es así y que puede cumplir a partir de ahora la prisión preventiva en el centro penitenciario. Sí se estableció que dentro de las próximas horas probablemente se va a realizar algún tipo de análisis, examen para finalmente poder confirmar la condición psiquiátrica en la que se encuentre. Pero ojo con esto, y es lo que decía la Fiscalía, él va de propia voluntad al instituto psiquiátrico que está en Recoleta para una cita de urgencia y finalmente eso se emite un informe. Y este informe, en definitiva, demuestra que él, si bien muestra rasgos de sociopatía o amoral, falta de empatía, una persona disocial, no impide que forma parte de un proceso judicial como el que hoy día enfrentó. Así que eso es, muchachos, seguimos muy atentos a ver si es que eventualmente podemos conversar con el defensor, pero ya nos ha dicho que no por ahora. Muy bien, Josefa, muchas gracias por la información. ¿Y nos vamos a la pausa? Sí, nos vamos a la pausa, 2 de la tarde con 13 minutos. Ya volvemos con 24 horas al día. Bueno, les contamos que el Metro de Santiago anunció que desde el 16 de junio estará completamente prohibido ingresar a estaciones del tren subterráneo con carros de supermercado o esos carros tipo yegua, como se les conoce. Sí. Claro, efectivamente. Esto con el fin de combatir el comercio ilegal y más información la tiene Dani Linares. Dani, adelante. Claro, esto comienza a regir el próximo 16 de junio y excluye, por cierto, a los bolsos de gran tamaño, para quienes utilizan bolsos para conectar con otros tipos de medios de transporte, el aeropuerto, también los trenes de buses, trenes, en fin, todo eso queda excluido. Lo único que se va a prohibir a partir del día 16 de junio es la utilización de la red de metro para ingresar carros tipo yegua, además de carros de supermercado, porque son estos dos últimos los que utilizan finalmente quienes son parte de esta red de comercio ambulante que se ha tomado prácticamente todas las estaciones de metro y que instalan ya no solamente en las vías de acceso, en las escaleras, sino que también en los propios andenes y que hacen muy riesgosa la operación, entendiendo que Metro de Santiago traslada cerca de 2,5 millones de personas al día. La cantidad de gente que anda al interior de la red de metro es tal que finalmente contar con estos espacios inutilizados se hace también riesgoso para la propia operación, por lo que la empresa ha reiterado el llamado a todos sus pasajeros a evitar comprar en aquel comercio que se instala de forma ilegal al interior de las estaciones y utilizando los espacios destinados para el correcto flujo de los pasajeros en el interior, y es por eso que ha tomado esta medida adicional a la que ya ha implementado la compañía con una serie de fiscalizaciones que realizan en conjunto con Carabineros, también con la Policía de Investigaciones, con los guardias privados y guardias tácticos con los que cuenta Metro, con el fin de desbaratar esta red de comercio ilícito que se ha tomado todas las estaciones prácticamente del tren subterráneo. Hoy una reunión con el ministro de Seguridad, también el ministro de Transporte, se afinaron los protocolos de trabajo de Metro, también se buscan los caminos de poder fortalecer ya la capacidad instalada que tiene el tren subterráneo para poder hacer mucho más eficaz en la persecución penal de quienes incurren en este tipo de situaciones al interior de la red. Vamos a revisar declaraciones tras esta reunión. A partir del día 16 de junio
vamos a prohibir el ingreso de carros de tipo supermercado y de carros tipo yegua en nuestras estaciones. ¿Qué queremos evitar con esto? Estos son los elementos que principalmente utiliza el comercio ilegal para transportar su mercadería y para poder ofrecerla en los lugares que está prohibido en nuestras estaciones. ¿Qué pasa con el comercio establecido al interior de Metro? Ustedes lo recordarán, hay locales debidamente instalados ahí, también las iniciativas que ha liderado el tren subterráneo para combatir finalmente el comercio ilegal como es el Mercado Metro. Bueno, todas esas labores de carga y descarga de aquellos locales van a estar debidamente empadronadas con el fin de posibilitar que estén esos negocios abastecidos de buena manera y no tengan ninguna dificultad para ingresar a la red. Distinto será para quienes puedan trasladar mercadería que eventualmente pueda ser comercializada de forma ilegal al interior de Metro y utilicen estos tipos de carros. Bueno, eso va a estar completamente prohibido a partir del día 16 de junio. De aquí en más va a comenzar toda una campaña informativa para todos los pasajeros una vez que entre en vigencia esta medida. Tenemos más declaraciones de las autoridades tras esta reunión de coordinación para fortalecer finalmente el trabajo que realiza Metro y también las facultades que hoy día tiene a través de sus guardias privados de poder combatir el comercio ambulante ilegal. Hemos tomado esto como uno de los nortes de la gestión de Metro. Se ha estado trabajando fuertemente en aumentar el contingente de guardias vigilantes en estaciones de Metro y así como hemos tenido triunfos muy importantes en lo que uno ve hoy día en la red de Metro respecto a lo que teníamos 3 años atrás. Nosotros hemos conversado en uno de los temas complejos que tiene en la actualidad Metro, que es el comercio ilícito. Más allá de la modificación del proyecto de ley, que a nosotros nos interesa que Metro pudiese tener facultades específicas. Lo segundo tiene que ver con las estrategias que están asociadas a las organizaciones que abastecen a ese comercio ilícito. Eso no solo significa trabajar dentro de las estaciones de Metro, sino que también significa trabajar fuera de ellas. 16 de junio entra en vigencia entonces esta nueva medida que va a implementar la compañía para poner fin o bien de alguna manera combatir el comercio ambulante ilegal que se ha tomado prácticamente la red ya en no solamente los vías de acceso, ya ahora en los andenes, incluso al interior de los vagones que buscan finalmente ponerle fin con esta nueva medida y que tendrá también el trabajo integrado con carabineros y también la policía de investigaciones. Sí, Dani, acá hay un tema porque sin duda es necesario para que esta ley se lleve a la realidad aumentar la cantidad de guardias del Metro, pero también el tema está las atribuciones que tienen, porque muchas veces estos grupos dedicados al comercio ilegal son sumamente violentos. Entonces, un guardia que dice, sabe que usted no puede entrar a este carro de supermercado, la verdad es que ahí puede estar, no sé, le pueden pegar. Pueden sacar es lo que ha pasado en la cisterna y en tantas otras estaciones de Metro. Entonces también el tema de las atribuciones de los guardias de Metro es un tema que queda pendiente a pesar de esta reforma anunciada. Sí, claro, se está tratando aquello en el proyecto de ley que busca reformar la seguridad privada, donde el Ejecutivo pretende que los vigilantes de Metro tengan facultades distintas a los que pudiera tener otro vigilante de seguridad privada en otros recintos. Es ahí donde se busca fortalecer el trabajo de los vigilantes de Metro y de alguna manera salvaguardar su propia integridad al enfrentar a este tipo de mafias que responden de forma violenta muchas veces a una fiscalización y que requieran también la presencia policial, y para eso también se va a utilizar los recursos tecnológicos, las cámaras de televigilancia que hoy día tiene Metro, que puedan tener una coordinación mucho mejor con carabineros ya en línea para poder finalmente ayudar a los vigilantes cuando se den este tipo de situaciones como la que tú describes. Muchas gracias, Dani, por la información. Buenas tardes. Tu bolsillo. Ya, vamos a hablar de economía. Ayer en el Congreso se aprobó en la Cámara de Diputados el reajuste del salario mínimo. Falta que se apruebe en el Senado para que esto sea ley y tengamos este salario mínimo, que es una suerte como de base que se pone en nuestra economía. Es una señal para el resto del mundo del trabajo lo que está pasando en materia de empleo y lo que puede pasar en materia de reajuste. Un importante reajuste que fue aprobado por la Cámara de Diputados, y aquí vamos a entregar una suerte de radiografía del salario mínimo en nuestra economía. ¿Cuántas personas lo reciben? A ver, vamos con la gráfica. Lo primero, ¿cuáles son los números para entrar en la discusión? Hoy día el sueldo mínimo está en 510.000 pesos. Se espera que en este mes de mayo, en este trámite en el Congreso, llegue a los 529.000 y que a finales de este año, el 1 de enero del 2026, al principio del próximo año, llegue a los 539.000 pesos.
un reajuste por sobre el 5%, una economía que tiene una inflación o va a tener una inflación en torno al 4%. Importante reajuste, recordemos que el compromiso del gobierno del presidente Boric era llegar a los 500.000 a finales del gobierno. Lo logró en julio del año pasado y va a terminar su mandato el presidente con un salario mínimo en torno a los 540.000 pesos, 40.000 pesos más arriba de la promesa de campaña. Vamos con la siguiente estación y hacemos una suerte de radiografía. ¿Cuántas personas reciben en nuestro país el sueldo mínimo? A ver, 1 de cada 5 trabajadores, el 20% de la fuerza laboral en nuestro país, de acuerdo al estudio de la UDP, recibe el sueldo mínimo. ¿Dónde se concentra en materia de edad? Sobre todo en los extremos. En los menores, 15 a 24 años, el 36% de quienes laboran en ese rango etario recibe el sueldo mínimo, y en los mayores de 50 años el 22%. Aquí se concentra, y la fuerza laboral obviamente se concentra entre los 29 y los 50, y ahí el promedio es menor, cercano al 16%. Vamos con la siguiente estación. A ver, 3 de cada 4 trabajadores que reciben el sueldo mínimo lo hace o laboran en la micro y pequeña empresa, empresas menores de 10, 5, incluso con 2 o 1 trabajador. Ahí se concentra el salario mínimo en nuestra economía, para entender que, por ejemplo, en las grandes empresas, 10%, un poquito más, cerca del 11% de los trabajadores reciben el sueldo mínimo. Se concentra en las pequeñas empresas, sobre todo en rubros como servicio doméstico, el rubro agropecuario y en el comercio. Y como se concentra en las empresas más chiquititas, es muy importante la discusión de los subsidios o eventuales subsidios a las pymes. Aquí van a haber subsidios solamente en el caso de que este reajuste, este aumento a los 539.000 a fin de año, al 1 de enero del próximo año, la inflación sea superior en términos de porcentaje a la reajuste del salario mínimo. Ahí se gatilla un subsidio para las pymes. Y vamos con la última gráfica que hemos preparado. A ver, ¿quién lo gana? Y esto es bien importante de acuerdo al estudio de la UDP. A ver, cerca del 12% de las personas que ganan el sueldo mínimo es el proveedor principal de un hogar de 3 o más personas. De acuerdo a la UDP, la gran mayoría de las personas que reciben el sueldo mínimo no es el proveedor principal, sino que son más personas las que laboran y juntan obviamente un ingreso familiar. Son las cifras de la UDP. Y el 25% de los hogares de las personas que reciben este sueldo mínimo son hogares unipersonales o formados por 2 personas. Es esta radiografía al sueldo mínimo que lo reciben 1 de cada 5 trabajadores. Eso en materia de empleo. Y otra buena noticia en materia de combustibles, Monse, es que la parafina hoy día baja 20 pesos. 20 pesos. Sí, importante en días de frío. Las últimas 5 semanas ha caído casi 120. Así es. Buenas noticias. Seguimos con otras noticias, no de la economía. Así es, porque un paro nacional fue convocado hoy por el Colegio de Profesores. Y ojo, porque el mes de junio sería la fecha límite que ha planteado este gremio para que el gobierno escuche sus demandas. Pamela Araya con los detalles. Pamela. Hola, sí, muy buenas tardes. Bueno, nosotros estamos a solo metros de donde comenzó esta marcha de los profesores de aquí de la región metropolitana. Hay que decir que en todas las regiones del país hubo manifestaciones. Avanzaron hasta la Plaza Los Héroes y ahí entonces es donde ellos entregan detalles también de lo que son sus principales demandas en esta agenda corta. Dicen que sí se han reunido con el Ministerio de Educación la semana pasada, también hacen hincapié en que se van a reunir, esperan mañana, y los planteamientos tienen relación con temas que nosotros hemos escuchado y dicen ellos que no hay solución. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el agobio laboral por diferentes motivos, puede ser problemas de infraestructura, puede ser por falta de tiempo. También la violencia escolar, por eso hacen hincapié en la necesidad de la ley de convivencia escolar a propósito también de las agresiones que han sufrido en diferentes contextos algunos maestros. Pero hay otros temas como más quizás de fondo a largo plazo. Dicen que todavía en el marco de la evaluación docente, de la carrera docente, tienen que destinar tiempo en sus casas para poder realizar las evaluaciones y preparar también el material que tienen que impartir en sus clases. También piden que se acelere la ley de titularidad, que tiene que ver con que los profesores que están a contrata pasen a mejores condiciones salariales, y así también se suman otras iniciativas. Hay un punto que está relacionado con las regiones. Dicen que se debería modificar el calendario escolar para que, por ejemplo, las vacaciones estén acorde a las condiciones de cada una de estas regiones. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos maestros sobre las situaciones que hoy están viviendo y también el presidente del Colegio de Profesores. Hay problemas de agobio laboral, principalmente porque
Hay mucho el trabajo administrativo, muchas veces que debemos enfrentar, y eso nos quita tiempo precisamente para hacer mejor nuestras clases. Porque también el grave problema que tiene la educación hoy en día es la falta de una subvención basal. El principal problema de nuestra escuela es que no tenemos escuela. Nuestro establecimiento se derrumbó por el terremoto del año 2010 y desde entonces no ha sido construido. Pero estos 6 puntos creemos que son factibles, que el gobierno los solucione y por lo menos le permita en parte cumplir su programa de gobierno, porque hay que decirlo, el gobierno está terminando y está muy lejos de cumplirse todo lo que prometió que iban a hacer los cambios en educación. Y estos son algunos de esos cambios, así que el gobierno tiene aquí la última oportunidad de cumplir al menos una parte de lo que prometió. No, nosotros pensamos que esto no puede pasar de junio. No más allá de junio tenemos que tener respuestas concretas y si eso no ocurre, obviamente vamos a tener que pasar a la siguiente fase de movilización. Informamos que, de acuerdo a los antecedentes que nos han reportado cada Secretaría Regional Ministerial, tenemos un 26% de los establecimientos educacionales con financiamiento público del Estado que han adherido al paro nacional convocado por el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Por cierto, mantenemos nuestro compromiso con el diálogo, con el trabajo conjunto. Mañana mismo, día viernes, tenemos una nueva reunión para abordar distintos temas que son de interés para el Colegio de Profesoras y Profesoras. Habrá que ver qué ocurre mañana, entonces ya decían fecha límite es junio y de ahí entonces estarían evaluando un paro indefinido que puede ser una medida de presión mucho más alta quizás que el paro de emergencia de hoy. Pamela Araya, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Nuestra área deportiva va a estar ahí transmitiendo el partido de La Roja. Don Sergio Pinto, muchas gracias. Nos despedimos, Monse. Así es. Nos vemos mañana. Que les vaya muy bien. Buenas tardes. Chao, chao. Chao.